Hola familia, tener soluciones es lo que pretende el programa Arma Invisible para las familias, el profesorado, y por eso estamos aquí con Antonio Pelayo, que es técnico en la Diputación de Huelva y que además tienen un programa maravilloso que se llama Mi Primer Móvil, y nos gustaría que nos explicaras un poquito más, Antonio, en qué consiste Mi Primer Móvil, cómo se desarrolla. Bueno, Mi Primer Móvil surge de una necesidad que sentimos cuando acudimos a los centros educativos y a otros centros de educación no formal, como casas de la juventud o asociaciones que nos llaman para trabajar con los jóvenes, con los niños. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños, pues nos damos cuenta de que los niños son niños, no le podemos creer en ellos, no podemos depositar una responsabilidad que todavía no tienen que tener. Entonces decidimos empezar a trabajar con los padres o educadores referentes, los abuelos. Nosotros en el taller, todo el que tenga contacto con niños, pues es bienvenido. No tienen por qué ser específicamente las madres y los padres, aunque la mayoría de los que acuden son madres y abuelas, ¿vale? Como en casi todos los talleres de familia. Vale, y ahí la familia, lo que estamos diciendo, la persona que acude, aprende a utilizar ese primer móvil. Sí, aprende a utilizar ese primer móvil, pero primero aprende a entender qué es lo que le estamos ofreciendo a un niño cuando le damos un móvil. Y a entender que ellos ya saben, son muy buenos padres, muy buenas madres, muy buenos abuelos, tienen esa protección inscrita en su ADN, pero muchas veces no saben exactamente qué es lo que están ofreciendo. Entonces el taller, por ejemplo, se inicia con una serie de objetos cotidianos donde nosotros le decimos que tienen que ver si esos objetos los darían con supervisión, sin supervisión o libre o no se los darían. Y Ponnos un ejemplo. Pues ponnos un ejemplo. Una pintura de dedos que es de menor de 12, que es a partir de los 2 años, que es comestible, que no hay ningún problema. Sí se la darían sin supervisión o no se la doy directamente. Le dice, bueno, ¿por qué? ¿Porque le hace daño al niño? Dice, no, porque me va a estropear el sofá o las cortinas. ¿Vale? Y entonces le preguntamos, bueno, ¿y un móvil se los da sin supervisión? Y dice, ya empiezan ahí a dudar, porque no le va a estropear ni las cortinas ni el sofá, pero sí, y le decimos, bueno, ¿y qué es más dañino? Y entonces empezamos ahí. O otro que es muy significativo, le damos un libro que no me lo he traído, pero lo tenía que haber traído, que dice ¿Cómo se hacen los niños? Que es un libro que nosotros le decimos, y bueno, todos empiezan, bueno, pues sí, con supervisión, y claro, cuando le decimos, bueno, este es un libro de educación sexual que necesita un acompañamiento, y le damos datos como, por ejemplo, que el primer contacto de los niños con el porno es a los 8 años. Se llevan a las manos a la cabeza y dicen, bueno, si esto, que es un libro que es totalmente inocente, diseñado para niños, hay que darlo con supervisión, un móvil que tiene acceso a Internet y tiene acceso a todo. Pues ese es el inicio del taller y a partir de ahí empezamos una reflexión con los riesgos, los tipos de riesgo que hay, que son, los dividimos un poquito por exposición, luego y los que son por interacción. Claro, porque está por una parte tanto el mal uso como el abuso, ¿no? Sí, Estamos con dos caminos o dos líneas, y ¿no? luego el abuso, que son problemas de abuso. Y primero le decimos ese tipo de riesgo, les explicamos lo que es la mediación parental, el acompañamiento, sobre todo insistimos mucho en el acompañamiento, y ya luego, por último, entonces le decimos que cuando hay eso, hay una conciencia de los riesgos, hay un acompañamiento, las herramientas de control parental tecnológicas son útiles, pero si no hay un acompañamiento en la educación y en el día a día, pues, y no hay conciencia de los riesgos, no son muy útiles tampoco. Y una cosa importante del taller, este taller lo hemos diseñado desde 0 hasta 11 años, porque pensamos que las herramientas que nosotros le podemos dar disminuye la eficacia a medida que va aumentando la edad del niño.
Claro, porque además no es lo mismo antes de que tengan su primer móvil como una herramienta eso inicial, como el manual de instrucciones, el tomar conciencia en la familia, que ya que el niño tiene ese contacto o que ya lleva una serie de años utilizando las redes sociales y la mensajería instantánea y otras herramientas que nos ofrece el móvil o cualquier otra pantalla. El título de mi primer móvil es un poco clickbait, es para que llame la atención lo del primer móvil que se da con las comuniones, pero en realidad los niños ya mucho más pequeños, antes de tener su móvil, tienen contacto con Internet. Y por eso lo que llevas en la mano es un pacto de uso familiar de los dispositivos que existen en la casa. Como dice el hashtag, solo ante el peligro. Ojo, porque eso también lo abordamos nosotros y con esto terminamos, Antonio. Lo abordamos mucho en educación positiva. Creemos que la dificultad está en el móvil, ¿no? Cuando el chico o la chica ya eso, ha pasado un regalo de cumpleaños o ha llegado con la comunión o en la edad que haya establecido la familia. ¿Y qué pasa antes cuando la pequeña o el pequeño de casa está utilizando la tableta? Esa no es una pantalla, ahí no hay riesgos y peligros de un mal uso y de encontrarse con una información que no es la adecuada para su edad. Y entonces quizás ahí tampoco son conscientes las familias porque lo relacionan todo con el móvil, pero se olvidan que pantallas es también la televisión. Y otra cosa que insistimos mucho es el ejemplo que dan las familias con el uso de los dispositivos y de Internet, ellos a sus hijos. No podemos exigirle a nuestros niños que tengan un uso adecuado cuando nosotros no lo hacemos. Eso también insistimos mucho. Pues, Antonio, muchísimas gracias por acudir a la llamada de educación positiva, porque efectivamente nosotros somos los adultos, somos los responsables y somos los que predicamos con el ejemplo. Gracias, familia. Muchas gracias a vosotros por habernos llamado.